Buenas tardes, bienvenidas compañeras. Damos la bienvenida a una persona muy implicada en temas de género y en temas de políticas del tiempo, Sonia Ruiz García. Bienvenida a esta charla que la hacemos en castellano precisamente porque la compartimos con nuestra red de bancos del tiempo de Latinoamérica, de la Asociación Iberoamericana de Bancos del Tiempo. Hemos invitado a Sonia Ruiz porque como experta en el diseño de un programa precisamente de políticas del tiempo que ha sido precursor para lo que hoy está haciendo la Generalitat. O sea, el Ayuntamiento de Barcelona siempre ha ido un paso por delante de muchas ciudades europeas en cuanto a temas de identidad de género y temas de políticas del tiempo. La ciudad de Barcelona fue anfitriona de un congreso sobre Time Use, Barcelona Time Use, hace muy poco, y de ello ha salido una red de interacción que precisamente llega al otro lado del Atlántico y por toda Europa. Sonia, ¿cómo te sientes tú con esa responsabilidad desde un puesto profesional? Porque Sonia no depende de cargos políticos directamente, sino de la gerencia de municipal. ¿Nos puedes explicar un poco cómo tienes la estructura de tu trabajo? Pues a ello voy. Muchísimas gracias, Fernando, y a todas y todos los que habéis posibilitado este encuentro, y saludamos también a las compañeras en el otro lado del Atlántico. Como bien dices, nuestra dirección de género y políticas del tiempo, y ahora entraré a profundizar un poco en nuestra labor, depende justamente de la gerencia municipal, que es el máximo órgano ejecutivo técnico del Ayuntamiento de Barcelona. Está la cadena política, ¿no? Pues con la alcaldesa al frente y el equipo de gobierno, y luego tenemos a nuestra gerenta municipal, Sara Verbel, que además, como bien sabes, Fernando, y seguramente otras personas que se encuentran aquí con nosotras, es una gran precursora también, trabajadora y activista del derecho al tiempo. Y por tanto, cuando Sara Verbel se le encomienda la tarea de llevar a la gerencia municipal del ayuntamiento a inicios del mandato actual en el 2019, pues nosotras ya de hecho ya nos conocíamos, y el departamento de transversalidad de género, que tengo el privilegio de dirigir, ya existía. Ahora os explicaré también un poquito a lo que nos dedicamos brevemente. Y Sara, ¿no?, tiene también la buena idea, ¿no?, de poder juntarlo con lo que hasta ahora también venía siendo otro departamento de políticas del tiempo, que, como bien has dicho, también se crea en el 2003. Fue una de las primeras, de hecho era un órgano político también, una regiduría, una concejalía de temas de tiempo en el 2003, que fue la primera del Estado español y seguramente una de las primeras de toda Europa y del ámbito mundial, sin duda, ¿no? Así que se juntan y nosotras estamos en esa posición de privilegio también, para poder hacer que todo el mundo en el ayuntamiento trabaje sus políticas desde una perspectiva de género y una perspectiva de tiempo.
Así que nos dedicamos a transversalizar en la organización y en el funcionamiento del ayuntamiento, así que os estoy hablando, ahora ya voy entrando en el temario, ¿no?, que tenía preparado, os estoy hablando del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona, de la política fiscal del Ayuntamiento de Barcelona, de la contratación, de la participación, de la formación, es decir, cómo ir al cambio institucional que se requiere para poder luego implementar también y llevar a cabo políticas hacia la ciudadanía desde esa perspectiva también. Así que lo que hacemos en nuestra dirección es acompañar a toda la organización, asesorar, ir de la mano con los compañeros de los diferentes órganos para que puedan ir introduciendo esta perspectiva de tiempo y esta perspectiva de género. No sé si creo que he dado respuesta Sí, a no, todo. no, perfectamente. Una pregunta, ¿cómo ves tú? Barcelona es una ciudad con un centenar de nacionalidades y culturas. ¿Cómo ves tú, digamos, la interpretación del género y del tiempo, las dos cosas, según la cultura? Porque acuérdate que ahora estamos también grabando esto y lo escucharán compañeras en Ecuador, en Colombia. De hecho, tengo 3 preguntas para ti concretas en este tema. ¿Cómo ves tú el tema cultural? ¿Cómo lo manejas tú dentro de...? Vale, perdón, un momento, porque como os decía, tengo aquí Por supuesto, ni prioridad. sé Hola, qué guapísima. me ha aparecido. Hola. Está dormidita. Te pasaremos la charla que hizo la directora de la OC, que verás, porque probablemente cuando vean esta grabación también te querrán invitar las niñas y los niños de la escuela Miquel Utrillo de aquí de Sitges. Seguro. Bueno, Bueno, yo ¿cómo ves encantada, tú encantada. el tema cultural? El tema Sí. Antes de poder comenzar también esta charla, ¿no? Estábamos hablando con Jonathan, que hablaba de la diversidad y que es una cuestión, bueno, hoy en día, ¿no?, es fundamental que cualquier tipo de políticas que llevemos a cabo, las de género sin duda y las de tiempo también, que sean revisadas también y que una perspectiva interseccional sea tenida en cuenta. Un momento, porque si no, un segundo que veo que no voy a poder. Un momento, disculpad. Tranquila. Después habrá un turno de preguntas, Amanda, porque precisamente vamos a hablar del tiempo libre de las personas grandes, sobre todo de la mujer mayor. Ya lo hemos estado comentando con Sonia. Ella está muy interesada en temas de estas prestaciones de nuevo diseño. Entonces te digo porque no temas de emplear el tiempo que haga falta para explicar un poco el tema. Vale, a ver cómo lo puedo encajar. Sí, No, y hacer no, preguntas también perfectamente. Patricia, Patricia, eh, si, si necesitas cualquier pregunta también, puedes participar, sin ningún problema. Ya tenemos a Sonia de vuelta aquí. Bien, y mi hija con pepinillos, venga. Esperemos que aguante. Como os decía, la cena está preparada, así que no deberíamos a las Bueno, pues 8 y poquito, ¿no? Por tanto, perspectiva interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Es pensar siempre todas las variables que en relación a pues, el género pueden estar interseccionadas, ¿no? No es lo mismo, decías, no es lo mismo las necesidades que tienen
las mujeres en general, si pensamos las mujeres más jóvenes, las más adultas, o los hombres jóvenes, adultos, ¿no? Respecto a la edad, respecto al origen dentro de nuestro propio contexto país, ¿no? Y todas las personas no vingudas, ¿no? Recientemente llegadas a nuestro contexto, a nuestra ciudad, ¿no? A nuestros pueblos. Incluso no van a ser las mismas necesidades si vienen pues de Asia o de América Latina, ¿no? En el tema de los usos horarios, ya sabéis que en este país, además, no llevamos muy bien esta parte de la cuestión, ¿no? Tenemos horarios que no son muchas veces, que no son en absoluto saludables, que no son, ¿no? Y a diferencia de gran parte del mundo, ¿no? Nuestro horario de comer a las 3 de la tarde en muchísimas ocasiones no es muy saludable. Cenar a las 10 tampoco lo es. No tiene en cuenta, bueno, nuestros ritmos vitales, circadiarios, ¿no? Es como... y sí que en este sentido hay también diferencias culturales, de origen, y es fundamental descentrarnos pues del eurocentrismo, no pensar que somos nosotras, ¿no? Y nosotros los que hacemos las cosas bien, sino bueno, el factor también del aprendizaje, de aprender también de todas las culturas y de todos los orígenes que podemos llegar a tener en ciudades como la nuestra, Barcelona. Vosotros estáis un poquito más allá, ¿no? Pero igualmente Sitges también es una población muy intercultural. Así que eso es, bueno, una riqueza, sin duda. Me alegra que hayas usado la palabra intercultural, porque es una de las guerras personales que tengo con un montón de ayuntamientos que hablan de la multiculturalidad. Y siempre recomiendo que se hable de la acción inter y no de la multi. Bueno, tú sabes que Sara y yo comulgamos muchísimo en forma de pensar estratégica, y parece mentira que a estas alturas estemos hablando de muchos trocitos en vez de trocitos interactivos, ¿no? Entonces, claro, en Barcelona es mucho más complicado, porque si en un pueblo o un municipio de 20.000 habitantes ya tienes problemas, imagínate en una ciudad donde tienes la área metropolitana de 3 millones y pico, y después tienes toda la parte de otras poblaciones limítrofes que usan la ciudad de Barcelona, el metro, los transportes, para tomar trenes, entonces, y allí, ¿notas tú alguna diferencia, por ejemplo, en el trato a la mujer en su deambular por la ciudad cuando va a hacer sus compras o tal? ¿Habéis marcado alguna política en concreta? Sí, desde luego. Ahora, si queréis, os puedo pasar brevemente alguna diapositiva. Sí. ¿Queréis que la conecte o preferís hacer...? No, sí, conecta Venga, tú. voy a conectar, a ver, voy a poner el PowerPoint ¿Le das rápidamente tú? y así... Tienes permiso ya. Sí, lo veo. A ver si vosotras también... Ahora no me veis, pero ¿veis la pantalla? Sí, se ve perfectamente, sí. Vale. ¿Y queréis que la haga más grande o os va bien así? ¿Lo Ahora veis la bien? veis súper grande, ¿Lo ¿verdad? veis bien así? Sí, perfecto, Vale, sí. venga. Muy bien. Pues así, de hecho, os quería hablar de 3 temas pero en cada uno de ellos podríamos extendernos muchísimo, pero a partir de estos 3 ámbitos tenía diferentes aspectos que quería compartir con vosotros. El primero es el del Plan para la Justicia de Género, que es, digamos, nuestro programa fundamental
para articular todas aquellas actuaciones que llevamos a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona con perspectiva de géneros. Estoy hablando de unas 400, claro, eso estoy hablando de Barcelona, por tanto son 400, en torno a 400 actuaciones que llevamos a cabo, no desde mi departamento, sino desde todo el ayuntamiento, como unos 60 órganos están implicados, y ahí ahora daré respuesta a esto que estabas planteando, que es fundamental. Y luego también brevemente, si tenemos tiempo, explicaros lo que es, seguro que tú, Fernando, lo conoces, pero igual para algunas personas puede ser interesante, el Pacto del Tiempo que tenemos en Barcelona y algunas actuaciones que esperamos que puedan ser inspiradoras o que vosotras también pues, podáis hacer aportaciones para mejorarlas y continuar aprendiendo. La red de empresas NUS, no sé si me dará tiempo, pero bueno, yo os explico algunos aspectos y vamos viendo. Justo esto que comentabas, nosotros el plan para la justicia de género, que además lo tenéis a vuestra disposición en la página web ya, es el segundo plan. El Ayuntamiento de Barcelona lleva haciendo planes dirigidos en torno a las políticas de equidad desde el 1990. No es algo novedoso. Lo que sí que es novedoso desde estos 2 últimos mandatos es el hecho de trabajar desde la transversalidad de género, que tampoco es novedosa, porque la transversalidad de género proviene del 1995 y quiere decir integrar la perspectiva de género, integrar las diferencias y a veces las desigualdades, ¿no? Tener presente las diferencias y las desigualdades entre mujeres y hombres en todas las políticas, en todas las etapas y por parte de todos los actores que tienen que llevar a cabo actuaciones. Eso sí que es novedoso. Y por eso está este eje que veis aquí, primer eje del que os hablaba, de cambio institucional. Y es cosas que tienen que cambiar en cualquier organización, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, para poder llevar a cabo las políticas con esa perspectiva. Y como os decía, pues sistema de información, muchas veces datos. A veces desconocemos la cantidad de mujeres y hombres usuarias de un servicio. Poco a poco vamos mejorando los sistemas de información para irlos adecuando. Es decir, necesitamos datos desagregados por sexo para conocer la composición de cada una de las políticas, cada una de las actuaciones o todos los ámbitos y poder así mejorar y definir las necesidades y ponerle remedio a aquellas problemáticas existentes. El siguiente ámbito es el de la incorporación de los objetivos de género en la norma. En estos momentos, cualquier norma que apruebe el Ayuntamiento de Barcelona, sea, pues hace poco conoceréis pues la zona de bajas emisiones, ¿no? Sea la zona de bajas emisiones, sea cualquier norma pues de cementerios, de lo que sea, todo tiene que ir revisado, todo tiene que tener anexado un informe de impacto de género. Y desde nuestra dirección lo que hacemos es analizar todas esas normas y decir si esa norma va a ser reproductora de las desigualdades o si bien las va a transformar, que es lo que queremos. Y así de esa manera estamos poniendo a todas las políticas, en este caso toda la legislación, a trabajar en pro de la igualdad también, ¿no? Así que eso lo hacemos también con los planes y programas, tenemos otra forma de hacer. La representación, buscamos la paridad, trabajamos por la paridad de hombres y mujeres en los órganos, en todos los órganos de representación, en los tribunales. Muchas veces es muy importante que en los tribunales de selección, en los tribunales hay otro espacio también de premios y distinciones, que ahí también, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a hacer análisis de a quién se le estaba dando las distinciones y los premios, nos dimos cuenta de que había muy pocas mujeres que habían recibido distinciones.
en el ayuntamiento, ¿no? Y sobre todo menos aquellas que además tienen dinero. Cuando hay una distinción o un reconocimiento económico, ahí también caían los números, ¿no? Así que hay que hacer cierto tipo de actuaciones. Como os decía, igual en el presupuesto, en la fiscalidad, quién está pagando qué, lo estamos empezando a analizar, incluso en los precios públicos, que son actuaciones que pueden cambiar la vida de las personas, como bien sabéis, aquellas personas que estáis trabajando en la base, ¿no? Poder o no acudir a un centro deportivo, a una persona a una mujer en este caso, o un hombre, le puede cambiar la vida. El poder tener pues espacio, ¿no? Tiempo y poder acceder, es decir, que tenga una bonificación en el precio público, ¿no? A poder realizar una actividad deportiva o una actividad en un centro cívico. Así que por eso tenemos también bonificaciones para personas monomarentales, para personas, desde luego, en situación de desempleo y también incluso pensando en el factor del tiempo, en el factor del tiempo y el factor de cuidados, ¿no? Sin pensar quién realiza los cuidados, aunque sabemos que mayoritariamente son las mujeres, aquellas personas que van acompañando a una persona dependiente en la entrada de un museo, entran gratis también, ¿no? Eso es fomentar los cuidados para sea quien lo realice, ¿no? No únicamente, no es una política solo para las mujeres, no, es una política de cuidado, ¿no? O bien a las bonificaciones también para aquellas actividades que se realizan en familia de manera paralela. Tú colocas, ¿no? Dejas a la criatura haciendo una actividad en el centro cívico y 2 puertas más allá puedes hacer tú también al mismo tiempo otra actividad. Esto es también una política de precio público pensada desde la complementariedad de los tiempos, ¿no? Así que la contratación pública igual, estamos solicitando a todas las empresas que contrata el Ayuntamiento de Barcelona, y os podéis imaginar que la contratación pública en el Ayuntamiento de Barcelona, bueno, es un gran motor económico de nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona. Hay una cláusula obligatoria para todas aquellas empresas que se contrata de que hagan conciliación corresponsable para sus empleados y sus empleadas. Así que sí, tendrán, ¿no? Perfecto, un contrato con el ayuntamiento y a la vez esas personas que están trabajando a partir de esa empresa, ¿no? Con el Ayuntamiento de Barcelona tienen que tener y podrán disfrutar de medidas de conciliación, comunicación inclusiva, etcétera. Como veis, este es un eje muy de máquina. Vamos a ver esto cómo se hace. Los 3 siguientes, el de economía para la vida y organización de los tiempos, la ciudad de derechos y los barrios próximos y sostenibles, se refieren a todas aquellas actuaciones que hacemos hacia la ciudadanía. Y aquí me voy a ir al último para dar respuesta a esta cuestión que estabas tú planteando, el de barrios próximos y sostenibles. ¿Aquí qué encontramos? ¿Qué políticas encontramos ahí? Encontramos la primera, la de ecología y sostenibilidad. Sabemos, aunque nos faltan todavía muchos datos, que son las mujeres generalmente las que están reciclando. Y el ecofeminismo además nos aporta muchísimas nociones acerca del cuidado de la tierra, de la naturaleza y de la necesidad, ¿no? de poner en el centro la vida. Y cuando estamos poniendo en el centro la vida, estamos mejorando también nuestra ciudad. Y que haya ese tipo de espacios. Así que este es el primer ámbito. El siguiente es el espacio urbano. De sobras es conocido, supongo que muchos de vosotros conoceréis las superillas, este modelo
este modelo de superillas, ahí estamos, entre otras cuestiones, también haciendo mediciones de tiempo, mediciones del impacto de género de las superillas y también de qué pasa en las superillas por la noche, por la mañana, cómo están mejorando la circulación, la movilidad, y ya entro en el siguiente ámbito, tenemos, que es el de movilidad, tenemos igualmente un manual para la construcción, digamos, de una ciudad con criterios de situar la vida en el centro. La vida cotidiana, que la vida cotidiana sí que quiere, ¿no? Entre otras, la mayoría de las personas adultas vamos a trabajar en lo remunerado, pero en nuestra vida cotidiana también es central el acompañar a nuestras criaturas a la escuela, el ir muchas veces pues a los CAP, lamentablemente, ¿no? A los centros de atención primaria, lamentablemente ha sido últimamente mucho más frecuente que en otros momentos, pero ir a los mercados, ir a comprar, esa red, ¿no? que genera vida nos parece fundamental y la tratamos pues igual desde la construcción de una ciudad con criterios de género y criterios de tiempo. Ejemplo de ilustrativo de espacio urbano, y voy entrando en la movilidad. Los caminos escolares, que igual a vosotros, a muchos os suenan, ¿no? También los caminos escolares seguros, ¿no? Ahora en Barcelona tenemos un proyecto que se llama Protegim las escolas, que es proteger a las escuelas, que es como de proteger del tránsito, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y de los coches. Bien, si consiguiésemos que los caminos escolares pues fueran absolutamente seguros y estuvieran pacificados, reduciríamos el trabajo de cuidados y reduciríamos y ganaríamos mucho tiempo en muchísimos sentidos, ¿no? Porque, bueno, yo, sí, igual a mi peque de 8 años todavía me quedan un par de años para tenerla que acompañar, un par de años o más, para acompañarla al colegio. Pero si de aquí cuando sea, ¿no? Tenemos a criaturas juntas que en sus barrios pueden ir por caminos absolutamente pacificados, estamos reduciendo el trabajo de cuidados, estamos generando espacios seguros, etcétera, ¿no? Y respecto a la movilidad también, para ya contestar a la pregunta que lanzabas, Fernando, hay muchísimas diferencias entre la movilidad de las mujeres en la ciudad y la movilidad de los hombres. Primero, las mujeres utilizamos muchísimo más el transporte público. Seguramente porque también somos más pobres y tenemos menos carnets de conducir, y cuando hay un coche en la familia suele haber una disputa y muchas veces pues acaba en manos del varón en aquellos hogares donde, bueno, pues heterosexuales, digamos, ¿no? Esto por un lado. También caminamos muchísimo más y cuando cogemos el transporte público, generalmente hacemos recorridos que no son lineales. Los hombres generalmente hacen recorridos lineales de casa al trabajo, del trabajo a casa. Nosotras no, nosotras vamos de casa a dejar a las criaturas, me paso por el súper, llego al trabajo. Entonces luego salgo, tengo que llevar a alguien al CAP y voy. Esto igualmente también, y lo hemos estado hablando también con las diferentes entidades del transporte pues en nuestra área metropolitana, incide en el precio que pagamos las mujeres. Estoy hablando ahora mismo del sistema tarifario y desde luego tiene impactos temporales como os podéis imaginar, ¿no? Así que todo eso, todas esas políticas también de movilidad las estamos trabajando
desde esta necesaria perspectiva de género y de tiempo. Igual la cuestión de la prevención y la seguridad. A mí, yo muchas veces me gusta, más que hablar de espacios seguros que son necesarios, me gusta hablar de la autonomía de las personas en el espacio público, porque esa autonomía, pues ya pensamos ya en cualquier tipo de persona, muchas veces, ¿no? Pues igual una persona que tiene una movilidad reducida, pero que se sienta segura, desde luego, y que sea autónoma caminando, ¿no? Y lo que nos ocurre muchas veces a las mujeres, lamentablemente, es que tanto en el espacio público como en el transporte público, no estamos seguras, pero por una cuestión de violencia machista. Hace poco hubo una encuesta que mostraba que entre las usuarias del transporte público mayores de 16 años, el 90%, he dicho, el 90% de las mujeres habían sufrido algún tipo de acoso o de violencia, ¿no? Eso es mucho, eso es mucho. Igual nos pasa andando, caminando, que es un modo de transporte. Así que para poder conseguir una ciudad segura y donde todas podamos, ¿no? Todas y todos podamos recorrerla con la máxima autonomía posible, es fundamental la lucha contra las violencias machistas. Para las compañeras de América Latina, aquí lo llamamos violencia masclista, pero vaya, la violencia de género, la violencia que vivimos las mujeres, lamentablemente todavía de manera muy frecuente. No sé si preferís lanzar alguna pregunta o que os vaya comentando alguna cosa más. ¿Alguna pregunta por parte de las compañeras sobre lo que ha explicado Sonia? ¿O seguimos? No, es que el plan es tan bueno estratégicamente, y no es porque estás tú delante o porque estuviera Sara. Como he ido viendo cómo ha crecido este plan, me parece que es un modelo que tienen que tener en cuenta hasta los pequeños municipios, ¿eh? Y se puede, sí, se puede, en la medida de las posibilidades. Ya veis, por ejemplo, que el eje de Ciudad de Derechos es amplísimo. Hablamos de la participación política y social, que también en términos de tiempo es fundamental, ¿no? Aquí el tiempo, sobre todo para las más pobres de tiempo, las personas más pobres de tiempo, muchas veces te lo quitas de esa participación en lo colectivo, que es también un trabajo necesario y un fortalecimiento, pues, de nosotras como individuas, ¿no? Amanda, incluso de vuestro tiempo individual de intimidad y privacidad, que también la madre, la pareja, la cuidadora, incluso la asistenta, necesitan su tiempo. Por eso precisamente le dije a Amanda que le interesaría muchísimo escuchar el tema, porque hablaremos también de la parte del tiempo del ocio. Sigue, por favor. Amanda tiene una pregunta, no sé, Amanda. Sí, es más un comentario o una mini información, pero primero decir, estoy encantada de escuchar esta charla. No tenía ni idea que Barcelona hace tantas cosas y a este nivel de género. Bueno, yo me siento muy cómoda en Barcelona, tengo que decir, después de 15 años aquí, 15 en Alemania y soy de Estados Unidos, para esta razón de género y la aceptación de personas gay, por ejemplo, estoy encantada de estar en Cataluña. Pero aparte de esto, estoy muy interesada en lo que estás explicando. Y en cuanto a tus comentarios a la sostenibilidad de la ciudad, no sé si has escuchado de un proyecto que se llama Tienes Sal, tienessal.com o algo así. Y lo investigué y, bueno, primero
como sale aquí en Barcelona, no sé si está en el resto o en España, pero está aquí. Y van por varios y es gratis apuntarte. Y primero han pasado papelitos en los buzones y te motivan a apuntarte y te indican en tu barrio cuántas personas ya se han apuntado, que son 200, 400, y están intentando generar esta sostenibilidad en el sentido de hacer conexiones entre las personas y los negocios para un poco protección, comunidad, etcétera. Y seguro tiene un ánimo de lucro después, pero no están solamente en este país, están en Italia con otro nombre y vienen de Alemania. Entonces es interesante mirar qué están haciendo. Y luego me gusta que has mencionado los super IAs. Tenía una idea porque tengo mis intereses de los mayores y mi idea de negocio con los mayores, que son para mi negocio mayormente mujeres. Pero siempre estoy mirando cómo podemos integrar los mayores a mejor, porque tienen tanto valor y hay franjas de mayores, ¿no? Los mayores más de 50, más de 60, recién jubilados, muy activos mentalmente, etcétera, y vamos por allá, ¿no? Pero una idea que pensaba cuando he visto Super IAs, he pensado, pero esto por aquí sería perfecto para hacer pods de bibliotecas donde los mayores, normalmente mujeres, podrían leer historias a los pequeños niños, ¿no? En algo como un container o algo, no sé. Amanda, lo Podría estamos ser haciendo. moverse, ¿no? Unas fin de semana hasta aquí y otro ir moviéndose, ¿no? Porque yo me acuerdo, me ha sorprendido mucho en mi caso, ver a mi padre en su residencia leyendo a los niños que han venido y estaban encantados, ¿no? Porque, bueno, ahora quieren un móvil muy rápido, esto es seguro, pero bueno, era solo un comentario. Si me da tiempo, os explicaré porque tenemos un proyecto en el que estamos haciendo justo esto, en el que también el tiempo es un factor muy importante. Quiero saltar una cosa y lo dejo. Una idea que he visto es fantástico y me gustaría ver esto en Cataluña para integrar las generaciones. Es personas mayores integrándose con niños en orfanatos. Hay mucho que se puede hacer allí y hay un proyecto de este tipo en Canadá. Qué chulo. Qué chulo. Y paro para ahora. Gracias. A ver si os puedo explicar alguna cosa más. Rápidamente ya para pasar de slide. Muchas gracias, Amanda, también por todos los comentarios. Únicamente temas de solo destacar en este eje verde de Ciudad de Derechos, ya veis que, bueno, hay muchísimos ámbitos. Uno fundamental también es el de la vivienda. Una de las grandes problemáticas que tenemos en nuestro contexto y trabajarlo igual desde una perspectiva de género resulta crucial, no únicamente para mujeres en situación de violencia, sino también lo que estamos haciendo es trabajar codo a codo con nuestro Instituto Municipal de Vivienda y con la Gerencia de Vivienda para ir adecuando las viviendas a las nuevas necesidades. Y aquí el tiempo, de nuevo, es un factor muy importante. Y también relacionado a lo que estabais diciendo del hecho de poder compartir. Los tipos de hogares están cambiando. Y durante muchos momentos, bueno, estamos viendo que, por ejemplo, las familias monomarentales son durante mucho tiempo de la vida de una persona, ¿no? Es una persona con criaturas, ¿no? Con niños y niñas,
son modelos que igual requieren otro tipo de viviendas, de construcción de viviendas donde además puedas compartir muchas veces trabajos de cuidados en el ámbito comunitario, ¿no? Así que necesitamos también para esa apertura a lo comunitario, ¿no? Partes transparentes, que las zonas bajas sean transparentes, abiertas, para poder fomentar otro tipo de relaciones humanas y de apoyo mutuo y de proximidad y de barrio, por un lado. Y ya por último, el eje 2, el económico. Y aquí, como veis, está la organización de los tiempos, porque la organización del tiempo es absolutamente, no se puede pensar sin esa redistribución de los trabajos y sin esa organización de los trabajos. Y hablo de trabajos en plural. Hablo sí, de promoción económica, es decir, del empleo remunerado, de la emprendedoría, de todo eso. Ahí también tenemos una serie de desigualdades múltiples. Aquí, Fernando, sí, ¿no? Hay muchas desigualdades diferentes, ¿no? Que tenemos que tener presente, pero los trabajos y la redistribución de los tiempos y la organización de los tiempos, si queremos que esa organización de los tiempos sea equitativa, saludable, sostenible y eficiente, requiere también ser pensada desde los trabajos no remunerados. Desde los trabajos no remunerados, que son mayoritariamente, pensamos en el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico. Ya sabéis, sobre todo llevado a cabo, y ahora os pongo unas estadísticas rápidas también, por las mujeres de manera invisible, cuando está remunerado muchas veces también sin derechos laborales, infrapagado, etcétera, etcétera, pero también, y esto lo sabéis muy bien, ¿no? El trabajo voluntario, el trabajo político, el trabajo que nos hace parte de nuestra comunidad, que nos hace ser quienes somos muchas veces, estar en contacto, y la construcción de lo público, eso también es un trabajo. Y no me refiero a lo que hacen los señores y las señoras políticas o lo que hago yo cuando me pagan. No, me refiero, lo sabéis, ¿no? Lo sabéis muy bien, al voluntariado, al apoyo mutuo, a las redes, ¿no? Vecinales, todo eso también es trabajo. Y para ello, por eso necesitamos esa organización de los tiempos. Además de, como veis, también tenemos programas específicos, una estrategia específica de lucha contra la feminización de la pobreza y la precariedad, donde la pobreza de tiempo... Ay, perdón, que me he silenciado sin querer. Me voy rápidamente a esta diapositiva que os quería mostrar. Como os decía, esto lo recibiréis. Así que hasta donde no podamos llegar, pues hacemos otra sesión otro día, o si no, yo igualmente os envío este PowerPoint para que veáis. Los datos no son extremadamente recientes, pero lamentablemente no creo que hayan cambiado mucho. Estamos, como veis, lo primero es estamos hablando de estadísticas de horas de dedicación semanal al empleo remunerado y al trabajo de cuidados en la siguiente columna, la tercera columna, la siguiente columna, ¿no? Al trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Y la tabla se divide entre hombres con niños, niñas, hombres sin niños, niñas, mujeres sin criaturas y mujeres con criaturas. Así, si queréis ir rápidamente a los datos, ¿no? que tenemos, que os he puesto en rojo, directamente los hombres sin criaturas están dedicando, si tienen una pareja que no trabaja, veis que no dedican más de un 6%, ¿no? O 6 horas de dedicación semanal al hogar. Les están haciendo el trabajo, como veis, el trabajo de cuidados, ¿no? Ellos están trabajando en lo remunerado, y si tienen una pareja que no trabaja, que no tiene un empleo,
les están haciendo el trabajo. Por contra, ¿no? La pareja, si los hombres con criaturas, si la pareja trabaja, parece que aportan más. Ese 20, ¿no? Pasamos del 8,7, ¿no? Si la pareja trabaja, al 20. Por contra, las mujeres sin criaturas y sin pareja, muchas, bueno, están dedicando 13 horas al trabajo de cuidados. Pero si tienen una pareja, ya la cosa aumenta muchísimo más. Esto viene a explicar también, y mira, las mujeres con criaturas también, el último dato, ¿no? Las mujeres con criaturas. Y si la pareja trabaja, no paran de trabajar, ellas. No paran de trabajar, están 37 horas semanales, ¿no? Dedicadas a la familia. Esto quiere decir muchas veces que generalmente el tener una pareja en nuestro contexto, estoy hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Quiere decir, el matrimonio o tener una pareja, para los hombres es librarse del trabajo doméstico y para las mujeres tener mucho más trabajo doméstico. Incluso si no tienen, incluso las mujeres que no tienen criaturas y no tienen pareja, no trabajan tanto como las mujeres, como las mujeres sin criaturas, pero con pareja, ¿no? Es como, bueno, eran unas estadísticas que quería compartir rápidamente con vosotros. Igualmente, en el momento de la pandemia también esto nos ha sacsejat, como decimos en Cataluña, ¿no? Ha habido aquello, el tema del tiempo, ¿no? Se ha trastocado con muchísimos elementos. Y sobre todo en el momento del gran confinamiento. Aquí, como veis, también quería compartir con vosotros algunas estadísticas sobre teletrabajo y flexibilidad horaria. Estas sí que las tengo en catalán, pero bueno, os las traduzco, ¿no? Por ejemplo, durante pandemia y el primer confinamiento, sabemos que el 30% de las mujeres ha trabajado más horas durante el confinamiento, mientras que esa proporción aumentada, ¿no? No se ha visto igual reflejada entre los hombres. Así que cuando hablamos de trabajar más horas, quiere decir trabajar en lo remunerado y también en lo doméstico. Así que es como la carga de trabajo total, ¿no? Un 52% de las mujeres ha teletrabajado, y esto ha ocurrido también, ha bajado también en el caso de los hombres, baja, hablamos de un 38%. Algunos datos sobre conciliación y corresponsabilidad, vemos que el 75% de los hombres, que esto es curioso, ¿no? Consideran que ha habido corresponsabilidad en la pareja durante el confinamiento, pero si les preguntamos a ellas, que suponemos que están casadas o que están con ellos, ellas piensan que esto solo ha ocurrido en el 54% de los casos, así que es bastante significativo, ¿no? Porque, bueno, les estamos preguntando, de hecho, a las mismas personas, ¿no? Pero ¿cómo podemos ver una misma realidad desde diferentes enfoques? Por eso, para nosotras, y ya en el ámbito de organización de los tiempos del Plan para la Justicia de Género que acabo de compartir con vosotras, nuestros objetivos fundamentales, ¿cuáles son? Primero, avanzar en la armonización de los diferentes usos de los tiempos cotidianos de las personas. No pensar que el trabajo remunerado es el que tiene que regir nuestras vidas y centrar el resto de los trabajos, sino que sean equitativos, ¿no? Y poner la relevancia donde en cada momento sea necesario, ¿no? Incidir en una corresponsabilidad efectiva, primero dentro de los hogares, entre mujeres y hombres. Por otro lado, las administraciones tienen muchísima
muchísima responsabilidad aquí, ¿no? Como Ayuntamiento de Barcelona, sin duda, y incrementando, ¿no? Todas las administraciones deben ser corresponsables de esa armonización de los tiempos y de esa corresponsabilidad, ¿no? De hacerte cargo del cuidado en este caso, ¿no? Del cuidado y de otros aspectos que también son trabajos, como decíamos, ¿no? Desde luego las empresas y también muchísimas, bueno, las organizaciones, las asociaciones, el ámbito de la sociedad civil, y esto de nuevo lo sabéis muy bien vosotros. Y por último también, pues promover esos modelos de gestión del tiempo que sean más saludables, como hablábamos al principio, más eficientes, más sostenibles y a la vez, ¿no? Intentando difundir que haya una igualdad o una organización de los tiempos más igualitaria. El Ayuntamiento de Barcelona, nosotros tenemos un pacto del tiempo creado en el 2011 en el que trabajamos actuaciones en el ámbito de la salud, de la educación, de los cuidados, de la participación, de los servicios a la ciudadanía, del trabajo, entendido como empleo también. No me dará tiempo a entrar, pero tenemos esa red de empresas en torno a las 150 empresas de Barcelona o del entorno del área metropolitana que trabajan, que tienen actuaciones y que están muy implicadas en temas de tiempo, y el ámbito nuevo que estamos en estos momentos también pensando y creando, generando, que es el de ciudad sostenible, siempre desde una perspectiva de tiempo. Aquí estamos hablando de todo actuaciones en las que estamos pensando el tiempo. Ejemplo, una de las primeras actuaciones que de hecho se gestó en la primera oficina del tiempo, los patios abiertos, como lo llamamos, los patios escolares abiertos en horarios en los que los coles están cerrados, a disposición del vecindario, para poder hacer todo tipo de actuaciones, de actividades deportivas o no deportivas, pues con unas personas monitoras y abiertos a poder ser disfrutados por la ciudadanía. En estos momentos, en el Pacte del Temps, que no son únicamente actuaciones del Ayuntamiento de Barcelona, están trabajando, están participando, mejor dicho, en torno a las 225 organizaciones, y tenemos, pues, como podéis entender, muchísimas prácticas. Voy a deciros algunas y si queréis ya pues podemos establecer un pequeño debate o lo que veáis. Como tenéis aquí también anotado, el Pacte del Temps son asociaciones, organizaciones, sindicatos, la patronal también está participando, pero como Ayuntamiento de Barcelona, que promovemos este Pacto del Tiempo, ¿no? También en función y en relación con los bancos del tiempo, con la reforma horaria, etcétera, nosotros tenemos recogidas unas 70 actuaciones que se llevan a cabo desde el ayuntamiento. Ejemplo, os he dicho els patis oberts, el Concilia. El Concilia fue se conoce como el canguro municipal, y comenzó a raíz también de detectar nosotras en ese confinamiento duro, pues la realidad de muchas, especialmente familias monomarentales o monoparentales, que no podían trabajar, no podían salir a trabajar porque tenían a las criaturas y estaban en una situación extrema. Pero también viene, ¿no?, a raíz de pues toda esa pobreza de tiempo que tienen muchísimos colectivos, porque este canguro municipal, el Concilia, no es únicamente para mujeres, sino para todo el mundo que lo necesite en ese momento. Ahora mismo está en 9 puntos de Barcelona, sobre todo vinculado a aquellos barrios más vulnerables,
y está haciendo una atención brutal. Es como de a cualquier persona que ya está utilizando el Concilia, te sirve pues eso, ¿no? Puedes reservar esas 2 horas de poder dejar a tu criatura en un espacio seguro, con monitoras, y poderte ir a formar, o poder incluso irte a tomar un café con las amigas, o bien a trabajar rápidamente, ¿no? En algo que necesites. Eso, en estos momentos está ampliando y tenemos ya 9 barrios en los que está el Concilia en funcionamiento. Amanda, el Vilaveína. El Vilaveína son las superillas del cuidado. Son equipamientos de proximidad que en diferentes territorios, en estos momentos está en casi 5 territorios, en 4, pero se piensa llegar a muchísimos otros territorios, ¿no? Donde se están centralizando los servicios de cuidado. Y comenzamos a hacer prácticas o tenemos ya momentos o actuaciones piloto de eso, de poner en los casales de la Gent Gran con las criaturas de las escuelas Brasol, ¿no? De los jardines de infancia juntos. Se están centralizando, pero a la vez descentralizando, porque tenemos el Barcelona Cuida, que es un servicio especializado, es un centro especializado para aquellas personas que dan cuidados, pero está situado en un lugar de Barcelona. Aquí no, aquí estamos desplegando todos estos territorios, pero sí que centralizando los recursos y los servicios de cuidado para poder generar también estrategias de apoyo mutuo. Así que también el servicio de atención domiciliaria en estos espacios se está construyendo en torno a las vilaveínas. Las cláusulas, por ejemplo, de la conciliación corresponsable de las que os hablaba con anterioridad, ¿no? El hecho de que todos los licitadores que contrata el Ayuntamiento de Barcelona tienen que tener esta cláusula de corresponsabilidad. Y, por ejemplo, otro servicio que es el Temps Partout, que es un servicio súper bien valorado por la ciudadanía, que es una, pues para poder que las criaturas con discapacidad puedan estar acogidas, que requieren de cuidados específicos, ¿no? Poder liberar a las cuidadoras, ¿no? A las personas cuidadoras de las criaturas con discapacidad, poderles también brindar tiempo para ellas. En las encuestas de satisfacción, el Temps Partout roza el 10, porque es ese tiempo que de repente te regalan, ¿no? Por último ya, no sé si es el último, pero yo creo que lo voy a dejar aquí. Igualmente, y también porque nuestra gerenta municipal, como hablábamos al principio, tiene a bien el trabajar esa parte interna, ¿no? Tenemos un decálogo también para esa organización del tiempo más saludable, igualitaria y eficiente dentro del propio ayuntamiento. El ir a intentar recortar las reuniones que se llevan a cabo, evitar el trabajo durante los periodos de descanso o el fin de semana, garantizar sin duda la desconexión digital en la medida de lo posible, adelantar los horarios de la comida y siempre que se pueda también fomentar la virtualidad, aunque ya en estos momentos pues estamos a veces un poco saturadas de tanta virtualidad, ¿no? Este decálogo lo empezamos a construir antes de la pandemia y también es cierto, ¿no? Que ahora comenzamos a necesitar también un poco de tocarnos y de vernos las caras. La cuestión es poder equilibrar todos esos espacios. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Tengo, os imagináis, muchísimas más
diapositivas para poder compartir con vosotras, pero igual no sé si tenéis también preguntas, comentarios y tengo un Es poquito muy de tiempo. interesante lo que estás exponiendo, porque precisamente aquí va a la línea. Esta semana Marta Junqué ha participado a nivel europeo y precisamente una de las cuestiones que ha planteado es el tema del horario de 8 horas laborales. Porque claro, aquí viene el conflicto. Ahora con esto partido, también hay abusos por parte de empresas, sobre todo de la mujer, que trabaja mucho más en casa en el teletrabajo. El concepto de que, oye, te puedo mandar el correo a las 10 de la noche y a lo mejor es madre con una o dos criaturas sola, sin pareja, y entonces por sentido de responsabilidad, a lo mejor contesta al correo a las 10:30 de la noche cuando tiene que estar durmiendo a los hijos. Esto es un tema que se lo he comentado con David Buendía, con el síndic de Barcelona, porque pensamos que es un problema de abuso. Pasa lo mismo con el voluntariado, abusamos del voluntariado femenino, que está más predispuesto a trabajar incluso más horas. Ese es un tema que hablaremos contigo también en privado, porque Jonathan siempre ha tenido muchas ideas de este tema. Compañeras, ¿alguna pregunta? Gemma. Yolanda se ha incorporado. Yolanda es otra emprendedora estupenda que está en Badalona, pero que mucha de la ayuda ha venido de Barcelona Activa también. No sé si estará trabajando ahora en la tienda que han montado. Este ha sido un proyecto social. Curiosamente, que precisamente la relación con ella ha venido por el confinamiento. Jonathan daba clases a sus hijos desde Sitges a Badalona. O sea, bueno, si fem xarxa, si hacemos red, es cuando conseguimos cosas como ciudadanos. Pues sí. Preguntas, compañeras. Amanda, ¿tiene alguna pregunta más? Realmente no preguntas, no son preguntas, pero me informaré de mucho más que estás haciendo. Yo encantada de tener otro espacio para poder también compartiros con más calma. Os enviaré el PowerPoint y estamos Fernando lo sabe, a vuestra disposición. Además, Sonia, como nosotros, a pesar de estar en Sitges, estamos activos hasta en Lleida, en otras partes, el llegar la información a ciertos puntos es muy útil. Esto lo hemos comentado con Sara muchísimas veces, que el fallo grande a veces en las administraciones enquilosadas es la estructura vertical de la comunicación. La pirámide que dicen ellos, y yo soy muy contrario a las pirámides si no son para los faraones, ¿sabes? O sea, el momento que hay una estructura piramidal, no fluye la información tanto. Entonces tú estás precisamente en la parte profesional técnica desde la gerencia, y a lo mejor en la parte administrativa, política, funcionarial, pues hay esta estructura vertical. Entonces, esto suele ser un cierto problema. Gemma, ¿cómo ves tú esto para aplicarlo tú aquí, que has vivido también en la comarca cosas? Casi babeo, porque claro, son ideas fantásticas. Es lo que llevamos de cabeza, que lo hemos comentado muchísimas veces, de hacer un poquito de piña entre la gente, y para niños, para personas mayores, para medianos, para todo el mundo. Aquello típico, oye, pues hago yo esto y tú haces aquello, pues, ¿sabes? Y la xarxa es lo que tiene. No, me ha parecido fantástico. Me alegro. Sí, no, porque como se han pasado de todos colores, yo que ya tengo una edad, se han pasado de todos colores. Y que yo soy de Barcelona, ojo. Ya.
Y bueno, lo que pasa es que llevo años fuera y entonces pues te encuentras con una problemática que estas ideas son geniales. Lo Gemma, importante es que se lleven a la práctica. cuando tú Dime. trabajabas y tu madre aún estaba en casa, ¿Eh? recuerdo que tenías problemas porque después estabas en No, la lista ¿qué de espera. dices? ¿Qué dices? No, pero digo que tenías en la lista de espera a tu madre para la Sí, residencia sí, y sí. claro, esto es lo que precisamente las viviendas con unas zonas compartidas para los cuidados Claro. suelen ser bastante útiles. Esto es una Claro. estrategia del Ayuntamiento de Barcelona que me ha encantado, esto de Ujú, convertir unos edificios para poder aplicar esto. Sí. ujú. En Madrid, cuando yo estaba colaborando, creamos las guarderías en los edificios de oficinas para que las mamás pudieran, os estoy hablando del año 2002, para que las mamás pudieran llevar a sus criaturas al trabajo y así, digamos, algún papá también llevaba, pero era 9 y medio mamás y un medio papá, ¿no? Entonces, pero así de esta manera se sentían más tranquilas, tenían a su bebé cerca del trabajo, podían bajar de la oficina. Esto lo montamos en Torre Picasso, en edificios enormes en Madrid, y curiosamente funcionaba, sigue funcionando. No lo sé si lo ha quitado el Ayuntamiento de Madrid, pero sigue funcionando en algún edificio de propiedad privada. O sea, Bueno, nosotros, cuando lo que pasa que luego ya se complicó mucho la cosa y de acuerdo con ley y demás, pero en el IX había guardería para los criaturas en verano. Pero claro, exacto, sí. luego ya vino que podían haber problemas, que podía pasar algo, porque bueno, era una cosa de aquellas un poco de estar por casa, ¿no? De estar por casa. Y claro, luego si hay algún problema, ya se dijo, es que claro, cualquier criatura, imagínate en una piscina de agua, se ahoga y la que se lía es porque teníamos una terraza estupenda, que había esta piscina y demás de estas de hinchable, quiero decir que, pero claro, luego ya llega un punto que con toda la prevención de riesgos y todas estas cosas, pues una cosa que puedes hacer con buena fe, si no la montas bien, puedes tener luego muchos problemas. Y iban muchos niños, ¿eh? Muy bien. Ujú. Pues encantada de enviaros el PowerPoint. Muchas gracias por la invitación. Y igual eso, cualquier cuestión que queráis que veamos sinergias, posibilidades, Amanda, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Antes que todo el mundo hace clic y se va. Ah. Pero no quiero interrumpirte. No, 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 sobre todo, pues para que no se me olvide, el tema del trabajo voluntario y el trabajo político, social, comunitario, como lo queramos llamar, me parece que es un aspecto bastante poco explorado, que además está muy bien que se tome la iniciativa desde la sociedad civil, que es sobre todo quien lo ejerce, muy poco respetado en ocasiones por las administraciones públicas cuando queremos, necesitamos o queremos fomentar, muy bien hecho por otro lado, la participación, pero dices, a ver, no me impongas, ¿no? Decís la sociedad civil y con razón, no me impongas tus tiempos, no me impongas tu temática, ¿no? Así que creo que desde la sociedad civil sí que tenéis ahí pues que marcar las directrices, ¿no? De hecho, mi tesis doctoral trataba justamente, entre otras cuestiones, de ese trabajo, de los diferentes trabajos, y el político o el comunitario era uno muy poco explorado todavía, ¿no? Así que tenemos que ponerlo en valor. La generación de derechos también, Sí, porque, sí. bueno, la generación de
tú estás trabajando para, ¿no? Muchas veces cuando las personas se jubilan o incluso se jubilan de manera anticipada y están aportando muchísimo, porque esa aportación que hacen a la comunidad no les genera otro tipo de derechos, ¿no? Como, Claro, sí, pues no exacto. sé, desempleo o otras, ¿no? No, desempleo o otro tipo de derechos, ¿no? Que Sí, sí. esto es todo un espacio que es muy importante explorar. Ya está, Amanda. Voy a intentar aprovechar haberte conocido aquí y tu experiencia y esta lista enorme que has puesto en el primer slide de tantas cosas que haces que tengo que leerlo con más detalle. Y el comentario de las charlas, ¿no? De las redes y la importancia que tienen y como todos avanzamos con esto y crecemos y tenemos mucho más beneficio trabajando en esto. Y para mi proyecto, mi nuevo negocio, digamos que estoy montando ahora, que encuentro que no encuentro este tipo de sitio y estoy buscándolo. A lo mejor tengas una idea y es esto. La visión del futuro de este negocio es ofrecer servicios complementarios a cuidadores en casa a gente mayor, mayormente mujeres, ¿no? Ahora estoy enfocando solo en ayuda informática, estoy montando. Y he buscado cómo podía en Google en varios países buscando un negocio similar y sorprendentemente después de un año de buscar he encontrado uno en Taradell, en Cataluña, que se llama MES 65. Y es una mujer de más de 65, ella misma, profesional anteriormente, y ha montado esto, ¿vale? Y ahora estoy entrando en contacto con ella pero ella tiene una cooperativa, es casi sin ánimo de lucro, yo sí, aún tengo que ganarme la vida. Pero aprovechar, y le he dicho, yo vengo aquí para venderte un servicio, pero más estoy encantada conocerte, porque estoy enormemente sola en esto. Y como he hablado con Fernando hace unos meses y Jonathan, ¿qué ruta voy con esto? ¿Voy ruta privada para integrarme en comunidades o organizaciones o voy a ruta pública para aprender qué necesita la gente, qué mujeres de 50, 60 años que tienen padres con necesidades y están haciendo todo este trabajo ellas, ¿qué necesitan realmente? Yo puedo montar o intentar hacerlo bien, encuestas, focus groups, etcétera, pero yo sola con mis recursos es difícil y estoy buscando dónde engancharme. Amanda, yo no sé si conoces el Barcelona Cuida. No, lo has mencionado. Sí, perdón, que me están llamando, perdón. Ya está. El Barcelona Cuida, mira, te he puesto tenéis ahí En el chat. Sí, yo me dirigiría al Barcelona Cuida en cuanto puedas. Es un espacio de información y orientación en el tema de los cuidados. Es un punto en el que te van a poder referenciar sobre pues estas las necesidades que existen en la actualidad en temas de cuidado. Es un punto de encuentro, de hecho, de allí de cuidadoras, de asociaciones que se dedican a los cuidados, de personas que quieren contratar cuidados. Ajá. Así que es también un centro de difusión, hacen talleres, hablan, tienen también una línea para los derechos, que ya sabéis que muchas veces están vulnerados, de las trabajadoras en el ámbito de los cuidados. Así que dirígete allí. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Dirígete allí y luego me cuentas. Sí, ha sido una gran recomendación que le has hecho porque allí ella puede ver un concepto también muy, muy, muy importante, ¿eh? O sea, Sonia, una pregunta. Sí. ¿Cómo vais a afrontar el problema de Ucrania? Porque en Barcelona tenemos 20 y tantas mil personas ucranianas
empadronadas, más los que no están empadronados. Bueno, estamos hablando de ucranianos, pero también tenemos personas rusas viviendo que además no están en guerra, los ciudadanos están en guerras, unos líderes en realidad. Entonces, ¿cómo? Porque esto también nos afecta a vosotros con todos los plannings que estáis haciendo, ¿no? Sí, 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 tenemos a las compañeras de derechos sociales, llevan ya pues desde el inicio de la pandemia viendo dónde alojar, porque comienzan a llegar también personas refugiadas y están viendo pues eso, alojamiento, recursos y todo tipo de... hay un despliegue en el que yo personalmente no estoy participando, pero en el que me consta que hay una coordinación constante tanto con el Estado, con el Gobierno de España, como con especialmente también con el Gobierno de la Generalitat, para poder dar una respuesta lo más efectiva y lo más inmediata pues a lo terrible de una guerra, ¿no? Sí. Lo más terrible. Habían más de 100 Una guerra, personas. una ocupación. Sí, ocupación más bien, exacto. Hay más de 100 personas, creo, ahora en albergues organizados por la Consellería de Derechos Civiles, ¿no? Exacto. Y más que se esperan. ¿Alguna recomendación a las personas de América Latina? Que ya sabes tú que Barcelona tiene un atractivo muy grande y el otro día estuvimos dando una charla con la diputada María Dantas, precisamente enfocado a ellos, porque no se lanzaran a la aventura de llegar aquí con un visado turístico y pensar que se pueden quedar. Entonces, ¿hay puntos de información en la ciudad de Barcelona que podemos recomendar? Sí, sí, existen, si ya están aquí, hay servicios de atención, el SAIER, de hecho. El ¿no? SAIER, por eso sí. Nosotros les enviamos... Sí. Bueno, decirte que nosotros como somos mentores de refugiados, de hecho, colaboramos muchísimo con el Ayuntamiento de Barcelona y con el centro LGTBI también, que está debajo de Laura Pérez, del departamento de Laura. Y curiosamente tenemos compañeros, Michael Donaldson, que es comisario del Ayuntamiento de Barcelona, pues está en Open Government. Yo estoy en Open Government, muy bien. somos del grupo Motor, entonces tengo a Michael, también está Gemma Calvet, que es de la área metropolitana, y entonces el tema de participación que estabas diciendo tú, el crear comunidad y que las personas participen, ¿eh? O sea, si hay alguna pregunta más, o si no, dejamos a esta pobre madre que tiene que atender a su niña a hacer la cena. Sí, está casi preparada, pero no. No, pero siempre de lo que estábamos hablando del tema de los horarios, de las comidas y cenas. Hola. ¿Quién ha hablado? ¿Alguien más por allí? Buenas tardes a todos. Perdona que esté todavía en la calle. Mira, Yolanda. Bueno, Yolanda, un saludo. Sí, pues Yolanda también. Ya tendremos, espero, otra ocasión. Seguro que sí, seguro que sí. Y te agradecemos muchísimo tu tiempo. Por favor. Recogeremos, estoy seguro, muchas preguntas de Latinoamérica cuando difundamos esto. Jonathan ya estará en contacto contigo, con la oficina, con Conchita. Exacto. Y así te planteamos cualquier cosa y cualquier tema de poder colaborar y seguir intercambiando experiencias, que ha sido muy enriquecedor. A vuestra disposición. Conchita, mañana os envía el PowerPoint. Muy bien, muchísimas gracias. Jonathan le enviará a esto. Un beso muy fuerte a tu pequeñita. Eso, un abrazo. Criatura más simpática como la madre. Muchas gracias, Soria, por todo. Gracias, cuidaos. Muchas gracias. Gracias, que vaya bien. Adiós, adiós. Chao. Un abrazo. Adiós.